El ser humano ha tratado de dar explicación a todo suceso paranormal o mágico que existe, y estos seres misteriosos y enigmáticos no son la excepción. Para algunos son monstruos y para otros seres incomprendidos, pero sin lugar a duda, sus mitos trascienden de generación en generación y logran romper las barreras de la cultura. Esto es Proyecto Insomnio. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Esto es Proyecto Insomnio, es nuestro especial de Halloween y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el origen de los monstruos que han acompañado nuestras pesadillas. Para esta sesión nos encontramos listos. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, y con un tema muy ad hoc para estas épocas. La verdad es que estos monstruos a lo mejor no sirven para algunos disfraces, pero la verdad es que su origen puede ser muy distinto y queremos compartirles un poco de lo que ha sido a lo largo de la historia este tipo de monstruos, de dónde vienen, a dónde van. Sí. Y Rafa, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Traemos un capítulo buenísimo. Por favor, escúchenlo hasta el final y se van a dar cuenta de muchos datos e historias, sobre todo, que no conocían y que la verdad está bastante interesante. Sí, bienvenidos a su podcast favorito. Y peleando contra el monstruo principal, que es el COVID. El COVID. El monstruo del COVID. ¿A ti te gusta el Halloween? ¿Te gusta el Halloween? Que ya todos lo odiamos. A mí el COVID sí me gusta. Me gusta la onda de festejar y de echar relajo y disfrazarse y todo eso. Está chido. Y más como las tradiciones mexicanas. Salgan a pedir calaverita, no pierdan esa bonita tradición. Bueno, ahorita no, pero... Tienes toda la razón. Ahorita ¿Tú cómo no. estás, Max? Pues bien, con estos temas que son muy interesantes y me gustan, pero me dan miedo. ¿Te gusta, me gustan, pero me asustan. Me gustan, pero me asustan. ¿Tú de qué te has disfrazado? ¿Cuál es la mejor vez que te has disfrazado? O sea, como que digas, esto fue mi favorito. Pues fíjate que no sé, pero para el próximo Halloween creo que me disfrazaré de virus o algo así. De virus. Va a ser seguramente el disfraz de este año, ¿no? Porque seguramente va a haber un chingo de fiestas de Halloween, aunque no sean virtuales, güey. Sí. No, fiestas de gente que le vale madre la cuarentena seguramente. ¿Covidiotas? Pero bueno, vamos a ponernos ya un poco más serios. Max, ¿tú nos puedes dar el contexto del capítulo? Sí, pues vamos a hablar un poco de estos monstruos que muchas veces están asociados con temas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Que le fueron dando explicación o fuerza a estos monstruos cada vez que pasaba algo que el humano no tenía razón o una explicación lógica para esto, ¿no? O sea, tenemos el caso que es muy famoso de las ovejas que desaparecían de la nada o aparecían muertas, ¿no? O cuando se robaban niños, pues diferentes monstruos y con esto quiero que empiece Rafa contándonos un poco sobre su ganado. Sobre el ganado que se ha robado. No, para nada. Bueno, yo voy a empezar con un monstruo icónico. Considero que es de los más populares y creo que este misticismo se ha extendido a lo largo de todo el mundo y prácticamente en la mitología está relacionado como a todas las leyendas de muchos países, ¿no? Y es el hombre lobo, también llamado licántropo. El licántropo. Pues, todos conocemos que cuando hay luna llena, el hombre lobo sufre como una metamorfosis radical en la cual su cuerpo empieza a transformarse drásticamente y ellos realmente sienten dolor cuando se están transformando. O sea, no es algo que disfruten. No, como en la película Crepúsculo, ¿no? Sí lo sufren. La verdad es que no soy fan de esa película. Pero pues si tú te late. Te late Jacob. Bueno, y pues, se les empiezan como a salir garras, ya saben, ¿no? Como todo este pelaje, los colmillos tan grandes y afilados que pues aparentan un lobo, ¿no? Sí. Como el animal tal cual. Sus ojos cambian de color un poco y te das cuenta cuando empiezan como a aullar. Su fuerza, se multiplica considerablemente, güey. Y lo padre es que el mito del hombre lobo es tan viejo que se remonta a la mitología. Y para como justificar esto que les estoy diciendo, en el siglo I antes de Cristo existe una historia de un rey que se llama Licaón. ¿Qué hizo este tipo? Bueno, él
vivía en Arcadia, en la antigua Grecia. ¿Y qué es lo que hace? Como se consideraba tan bueno, y la verdad es que sí tenía como su ego bastante alto o grande, no sé. Invita a los dioses a una cena, a una fiesta, a una reunión, a su palacio. Pero se quiso ver tan vivo que les da de comer a los dioses carne humana. ¿Qué es lo que hace esto, güey? Provoca la ira de Zeus y hacen como un consenso con los dioses y deciden que lo van a tomar un hombre lobo, güey, por lo que acaba de hacer, por su osadía. Entonces, O sea, es un castigo que lo crea en hombre lobo. Ok. es un castigo, o sea, de hecho el Licaón es el primer hombre lobo. Entonces le dice a Zeus, ¿sabes qué, güey? Lo que hiciste no está bien. No puedes engañar así ni burlarte de los dioses. Pues vas a ser hombre lobo por el resto de tus días. Y cada luna llena, Licaón sube al monte o a las montañas a aullar, y se dice que su lamento o su aullido es para pedir el perdón de Zeus. Y un poco el problema de estos hombres lobo es que en cierto modo pierden el conocimiento o Y el la raciocinio. razón cuando están convertidos y pueden llegar a matar a humanos, ¿no? Y Por que eso a desconocer a las O personas. humanos, güey, pero chécate lo que te voy a decir ahorita, güey. Evidentemente, con el paso de 2 años, llega a la Edad Media y le da como un giro total a este mito, dándole como propiedades de magia negra, donde pues los humanos se convertían en hombres lobo, dado a hechizos. O las características para poderte convertir en un hombre lobo era que bebieras del mismo lugar donde había bebido un hombre lobo, que durmieras desnudo, güey, a la luz de la luna llena, o evidentemente que seas morido por otro hombre lobo, y esto hacía que tú te transformas en la siguiente luna llena. Otra de las cosas que te permitía convertirte en un hombre lobo es que nacieras después de que tus padres habían tenido mellizos o gemelos y tú fueses varón. Está loco eso, ¿no, güey? Pero aparte de los monstruos, o sea, creo que hay muchos que dices, nunca quisiera convertirme, pero el hombre lobo siempre ha sido como muy popular, ¿no? O sea, si quisieras convertirte en un monstruo, podrías hablar de vampiros o de hombres lobo, que son como los más populares, ¿no? Siempre, ahora están como muy de la mano, ¿no? Y otra cosa también importante es que no hay manera de sobrevivir a un ataque del hombre lobo. La verdad es que, como dijo Max, pues se descontrolan totalmente, pero jamás atacan a miembros de su familia. Como que al final saben quiénes son Su sangre. Exacto, su sangre, y no atacan. Pues es que justo como los lobos, que lo más importante para ellos es proteger la manada, ¿no? A su familia. Claro, güey. Y Sí, bien macho alfa. dicho, güey. Y por ejemplo, la plata, según tiene como hay una historia como... Que la única manera de poderlos matar es con una bala de plata, güey. balas de- Porque este metal está asociado a la luna, güey. Y la luna, pues, es quien les da como el poder para Y se los transformar. quita. Exacto, no, güey, exacto. Y ya para acabar como con el tema de los hombres lobo, digo que al final pues hay muchísima más información, pero creo que lo más importante es que la única forma en la que lo puedas destruir un hombre lobo es, como dijimos, disparándole en el corazón con una bala de plata o cortándole la cabeza. Esas son las únicas 2 formas que... Claro, que Que la cualquiera de las leyenda dos está medio, te dice. está medio difícil. Y pues bueno, para continuar yo les voy a hablar de unos como tal que son unas personitas muy chiquitas. Los Pueden- Minions. Pueden llegar a ser buenos o se pueden clasificar como traviesos, que hacen muchas travesuras. No sé si ya sepan de quién les estoy hablando. pero Los les pitufos. Andas. No, les estoy hablando de los duendes. Ay, Y bueno, vale. Estas criaturas mitológicas tienen diferentes connotaciones dependiendo del área en donde los busques. En algunas áreas dicen que son demonios, son pequeños demonios y los relacionan con cosas extremadamente malas, ¿no? Porque estos duendes, que son los que denominan como traviesos, lo que hacen es raptan a niños y juegan con ellos. Entonces, muchas personas de las que son adultas que dicen haber convivido con estos duendes, dicen que los raptaban, sentían una fuerza elemental que los jalaba, algo así como que los duendes hipnotizan a los niños y jugaban con ellos, ¿no? Entonces, en algunas otras culturas son dioses enanos. Okay. O sea, tienen tanto poder que son categorizados como semidioses. Vale.
y ellos cuidan de los bosques y de algunas zonas rurales en donde hay casas, zonas domésticas. Sí, normalmente hay muchas leyendas de bosques o de lugares en las montañas donde te esconden cosas y aparecen por ahí. Exactamente, Pues, esos son los pixies, que son originarios del Reino Unido. Dicen que en la Edad Media, si tú ibas cruzando por el bosque y te encontrabas con uno de estos duendes, casi era seguro que ibas a terminar sin carreta, sin caballo, y que ibas a salir caminando en calzones. Porque estos duendes te empiezan a hacer muchas bromas y empiezan a jugar con tu mente hasta que te empiezas a volver loco. Ahora, en México tenemos unos que son muy famosos, seguro han escuchado de ellos. Son los chaneques. Sí, claro. Ah, sí. O sea, los chaneques son duendes. Sí, los chaneques son duendes. Y bueno, entre otras cosas, pues tienen total control de la tierra. Para los niños son visibles como para los animales. Sí, pero, o sea, no les hacen como algo malo a los niños. Solo como que... Los raptan nada más. Pero para jugar con ellos, ¿no? O Para se los jugar llevan, con ellos. o Sí, algo. para jugar con ellos. O sea, no es como para jugar con sus tripas o algo así. No. ¿No? A quienes sí molestan, solo en el caso de que tú te portes mal con ellos, son a los adultos. Ok. Pero Si les también faltas al respeto. si les faltas al respeto, porque también pueden llegar a ser buenos duendes. O sea, si Sí, tú los porque- tratas bien, te pueden, de la nada, que encuentres arreglada tal cosa que tú dejaste. O también te llevan, creo que, como a lugares donde hay enterrado oro y esas cosas, ¿no? Ah, sí, como la olla de... Sí, muy irlandés Ah, ese no sé, mito. no sé. Está chido, güey. Pero no creo, porque es lo que más protegen, El oro, como tal, el oro. al final del arco iris. Y otra cosa, también son conocidos como gnomos. No sé si han escuchado de ellos. Sí, claro. Que Gnomos. están afuera de tu casa y cuidan como la pequeña parte de naturaleza que hay en ella. Y el problema de los duendes y por qué molestan a los humanos es porque son muy territoriales. Y si tú estás en su territorio, tu casa está en su territorio, pues te van a molestar hasta correrte de ahí. Ah, vale. Y se supone que los duendes protegen a las hadas, son protectores de las hadas. O sea, van vinculados. Van vinculados. Vale, qué interesante. Sí, que hay muchísimos monstruos. Yo les quiero hablar de uno que dicen que son entes, almas o energías que dejaron asuntos pendientes. Y esto porque se murieron de forma inesperada. Y hablo de los fantasmas. Un médico en 1907, Duncan McDougall, pesó a 6 moribundos y uno de ellos pesó 21 gramos menos en su último aliento. Y después de que murió, o lo volvieron a pesar y tenía 21 gramos menos. Lo que quiere decir, o ahí viene el origen Del del alma. por qué el alma pesa 21 gramos. Ahora, empiezan por ejemplo los sumerios y los egipcios a relatar como figuras para hablar de sus dioses y de sus héroes. Para los romanos había dos tipos de fantasmas, los buenos y los malos. Los buenos eran espíritus antepasados y los malos eran espíritus de criminales que deambulaban errantes por las calles y hacían cosas todavía malas, ¿no? Las culturas orientales, por ejemplo, creen que son almas que se rehusaron a reencarnar. Normalmente, si estás hablando de fantasmas, estás hablando a lo mejor de una reencarnación y que esta alma, esta energía, pues no cruzó ese plano y por eso siguen deambulando entre nosotros, ¿no? Ahora, los fantasmas y muchos de los monstruos tuvieron su origen en la Edad Media. Se hacen muchísimas referencias hasta que llegó la Ilustración y fue cuando empezaron como los escépticos a decir, ¿sabes qué? Este es un tema totalmente falso y por lo tanto, en el siglo XIX los espíritus empezaron a tener un gran auge y en ese momento se empezaron también a incorporar los poltergeist o la telequinesis, ¿no? También son totalmente relacionados a fenómenos paranormales y hoy en día en internet los encontramos en todas partes. No hay imágenes, hay fotos y demás. Sí, pero sí hay videos. Sí, sí, O sea, sí. donde, bueno, No, no sé si dices, hay muchísimas personas que neta, puedan... sí. Que por ejemplo, el fantasma como caricaturizado es como esta sábana como Sí, ¿no? blanca. blanca colgando, Flotando. pero o también ¿no? las personas como con esa transparencia, ¿no? Como Gasparín. Sí, Como Gasparín. Gasparín, Sí, sí, como claro. iluminada. Iluminadas, claro. Sí, claro. Hay, por ejemplo, el origen, bueno, también es un origen griego.
y lo refieren mucho con el aliento. La primera característica que hace notar que una persona ha fallecido es que deja de respirar. Los griegos referían que anemos, o la palabra anemos significa viento o soplo. Por tal motivo, cuando tú dejas de respirar, estás perdiendo como ese aliento. En el latín se le denominó ánima y en español alma. Es por eso que el alma va como muy relacionada con el tema de los fantasmas. Ahora, en la mitología griega también todos los muertos iban al inframundo. En el capítulo de mitología griega lo pueden estar revisando totalmente cuando van al Hades y esas cosas. Sí. También en las culturas mesoamericanas, cuando morías, entrabas al Mictlán y se creía que los ancestros cuidan a los vivos, por lo que los vivos honraban y veneraban a los muertos, ¿no? Si se fijan en todas las culturas mesoamericanas, siempre hay como una cultura que sigue hoy en día, ¿no? O sea, a lo mejor en la cultura americana es Halloween, para nosotros es el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre vienen las almas en pena y les ofrecemos o les damos una ofrenda como en su honor, ¿no? También, por ejemplo, referimos que hay una luz al final del túnel y cuando las personas han atestiguado después de que tuvieron un coma o a lo mejor iban a morir, ven esta misma luz y se cree que este ente o este espíritu es un compuesto de nuestros recuerdos, conciencia y pensamientos. Yo creo que los fantasmas más famosos de la historia podríamos señalar al padre de Hamlet, una obra de William Shakespeare. La Llorona, obviamente, que como decíamos hace rato, es un lamento que se escucha, es una energía, es un ente o es un fantasma que anda deambulando por las calles. Y otro también muy famoso es el holandés volador. El capitán causó la ira de los dioses. Creo que también lo mencionan en Piratas del Caribe, ¿no? ¿Ah, sí? No lo ubico. Es un barco fantasma que obviamente al causar la ira de los dioses lo castigaron a andar por las aguas por la eternidad como un fantasma, ¿no? O sea, el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, por famoso, supuesto, ¿no? Gasparín. Gasparín yo creo que es el fantasma más famoso. Sí. Los cazafantasmas también hicieron ahí, ¿no? Vivendo y Pegajoso eran creo que los más conocidos. ¿Ustedes creen en fantasmas? Yo Sí. Así creo. Pero justo como en esa parte que comentabas como del alma, como Una de esta energía. o sea, no como tal. O sea, no son como en la película del Conjuro maligno, simplemente Sí, no. son... No creo que vengan y Puede que haya y que fuerzas pasen. malas. Más bien yo creo que ellos no saben cómo comunicarse contigo. Pero es más como tu mente, ¿no? O sea, yo siento, o sea, yo no creo que exista como este tema, o sea, como así un fantasma como tal. Pero sí sí entiendo que la mente de repente te puede llegar a meter un susto, güey. O sea, como... O sea, no existe un ente volando ahí. Yo no una creo. transparencia. Yo no creo. Yo sí creo. O sea, lo defino más como una energía que se quedó ahí atrapada Sí, y que se materializa como, o sea, a lo mejor en una imagen, una silueta o algo así. O sea, yo sí creo que existe. Pues vamos a continuar con los zombies, güey. Los zombies. Uy. Los zombies son unos monstruos bastante populares, güey. Y los zombies bueno, básicamente para describirlos son muertos vivientes, ¿no? Y el verdadero peligro de los zombies es la cantidad de zombies que hay. No tanto como... O sea, en realidad ellos tienen menos capacidad motriz que nosotros, ¿no? O sea, de raciocinio, ¿no? Ajá, eso fue Aparte muy son como fácil que el matar a monstruo los- más de moda en la actualidad, ¿no? Porque o sea, no tiene un origen tan remoto. Pues no, su origen de hecho tiene como, pues digamos, vamos a dividirlo como en dos partes. Una parte real bastante oscura que ocurre en Haití. Y es que en Haití su origen lo relacionan con la religión vudú, ¿no? Incluso decían que habían dos tipos de zombies. Los zombies incorpóreos, que son los que no tienen cuerpo, que son quitar el alma de una persona y depositarla como en un recipiente o en otro cuerpo, que por lo regular son muñecos, y son los muñecos de vudú, que son los zombies incorpóreos, y los corpóreos, que es el cuerpo sin alma, que son los que conocemos actualmente, ¿no? Entonces en Haití habían unos hechiceros que les daban a los jóvenes de Haití un brebaje que ellos preparaban, que le llamaban este proceso zombificación, que este brebaje lo que hacía era ponerlos en un estado como de trance, que era ya muy fácil darles órdenes. Entonces cada cierto tiempo le daban como este brebaje
creaban de alguna manera esclavos y pues estas personas estaban prácticamente muertas. O sea, eso es un caso real. Y de ahí como que empieza como todo como zombie que pues es muy distinto a como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, es que aparte conocemos como a lo mejor dos tipos de zombies, ¿no? El que es como muy lento y que va caminando en slow motion, o los zombies que a lo mejor vemos en Guerra Mundial Z, que son como ávidos de violencia y que están corriendo. Sí, que ahí es todo un debate porque se dice que o sea, si un zombie corre o abre una puerta o tiene capacidades motrices, no es un zombie. Okay. O sea, obviamente los clavados en el tema, ¿no? Sí, o sea, sí, para mí también creo que los zombies de Guerra Mundial Z son muy chidos, o sea, se me hacen como unos super zombies, ajá. Y ya estos zombies que conocemos, el zombie moderno, se lo debemos a George A. Romero. George A. Romero en el año 68, con su película La Noche de los Muertos Vivientes, claro, crea el estereotipo de zombie moderno que conocemos actualmente, ¿no? El fenómeno zombie ha sido un boom en el cine y la televisión, en la literatura y hasta en los videojuegos, ¿no? Se dice muchas veces que el origen, o en estas como historias que conocemos, el origen puede ser un mal experimento, o sea, un experimento que falló, o un virus, ¿no? Entonces, siempre está acompañado como con un apocalipsis, sí, ¿no? Las historias de zombies. Y dentro de toda la industria, como el cine, la televisión, la literatura y los videojuegos que comentaba, pues encontramos películas como Soy Leyenda o Guerra Mundial Z. Sí, buenísimo. Que, bueno, mi película favorita de zombies es Guerra Mundial Z. O sea, sí me Híjole, gusta. sí, yo también no sé si Guerra Mundial Z o Soy Leyenda, las dos me parecen, son zombies totalmente capacitados para moverse, para atacar y demás. Pero creo que el argumento de Guerra Mundial Z, o sea, es muy bueno. Es muy interesante. Pero también el romanticismo que le meten a la de Soy Leyenda está increíble. Sí. Y hay una versión del director. También son super zombies. Sí, ¿no? O sea, si pueden, busquen la versión del director de Soy Leyenda. También está muy buena. Yo me quedaría con Exterminio. Después. Semilla. Bueno, o decías hace rato, videojuegos. Resident Evil. Sí, Resident Evil. Y por ejemplo, hasta Plantas vs Zombies, güey. Ese juego como el celular. O sea, fue muy popular, güey. The Walking Dead. La serie de Walking Dead. The Walking Dead es la serie más popular de zombies de toda la historia, de todos los tiempos. Sí. No, hay una serie que está en Netflix que se llama Black Zombie. Y también es de zombies. Pero aquí también los zombies, si son inteligentes, pueden abrir puertas, corren, te persiguen. Así está chido. Sí, o sea, pues te digo, ya al final como que se va deformando como esta descripción del zombie que conocemos como clásico, el muerto lento que come piel fresca o de cadáveres recién muertos. Eso explica por qué no se comen entre ellos. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha gastado más de $500 mil millones en elaborar un plan de supervivencia zombie. O sea, esto es real, güey. Sí, porque allá hay hasta familias que compran su búnker anti-zombies. Güey, hay estudios que afirman que Australia es el lugar más seguro para enfrentar un apocalipsis zombie por su ubicación topográfica y por los accesos que hay a la isla, güey. Sí, el problema es que todos los animales que hay en Australia. Sí, el problema es que si no te matan los zombies, te mata Australia, güey. Parece una araña, güey. Parece perro, güey. Sí, yo creo que estaría bueno también hablar de los animales que existen en Australia. O sea, sí, pues sí. Y para terminar ya con el tema de los zombies, el 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombie. El 4 de febrero. No, bueno. El orgullo zombie. Sí, la gente sale a marchar disfrazados como zombies. En Minneapolis se encuentra el récord Guinness de esta marcha. Marcharon 15.458 zombies, güey. Y se celebra el 4 de febrero porque es el día que nació George A. Romero, el padre y creador del zombie moderno, güey. La aparición más famosa de todos los tiempos de un zombie en la televisión es Michael Jackson en su video de Thriller. Sí, claro, sí. No duden ver en un videojuego una mención honorífica a Nemesis. Sí. Buenísimo. Es el juego número 3 de Resident Evil. Sí. Bueno, pues siguiendo con toda la logística, el universo, ¿no? De los monstruos de los cuales estamos hablando, pues quiero contar como de mis favoritas. Sí, es un tema bastante interesante, muy interesante, y son las brujas.
Y la historia de las brujas viene igual de tiempos mitológicos y casi siempre está asociada como a las mujeres, ¿no? Sí. En la mitología las representaban como sirenas asesinas, como hechiceras que desviaban o que nublaban la razón de los hombres y siempre estaban asociadas como a la noche, al oscuro, a lo misterioso. Todos decían que habían vendido su alma al diablo y que le servían. Y finalmente, cuando todos nos referimos a las brujas, la idea de la imagen que se nos viene como a la cabeza siempre es como una mujer de edad avanzada, con cabello largo, vestida de negro casi siempre, con sombrero, escoba, un gato negro, que hace pócimas en un caldero. lunar, ¿no? Exacto, Sí, con una verruga en la nariz, sí. con un tono de piel medio verdoso, que siempre está como viviendo en el bosque y Solitaria. con una risa particular. Sí. Te da miedo, güey, ¿no? Sí. En el tiempo de la Edad Media, la historia nos cuenta que las brujas practicaban los aquelarres o sabbats, que estos son una reunión de brujas en donde realizaban rituales y hechizos, donde bailaban y tomaban, y según adoraban a orgías, Lucifer, güey. Y también las famosas orgías. Y de hecho, esto es como una tradición pagana, que pagano viene del latín paganus, que significa aldeano, que adora a diversos dioses, pero desde la perspectiva de religiones monoteístas como el Islam, como el cristianismo o como el judaísmo, estos dioses paganos se les consideraba como falsos, porque según los escritos cristianos, los aquelarres eran actos de invocación y adoración a Lucifer, como un macho cabrío, y que las brujas buscaban en este tipo de aquelarres, pues tener como más poder y ser pues la mejor bruja o la bruja más poderosa. Desafortunadamente, cuando llega la iglesia, a las brujas siempre se está como catalogado de cometer atrocidades, donde pueden raptar a los niños, donde crean pócimas, donde beben la sangre de los bebés, hacen conjuros y así obtener más energía. Incluso se les acusa de que a muchas brujas gustaban de comerse a los bebés. También tenían el poder de teletransportarse y podían convertirse en animales, ¿En gatos? como cuervos, gatos, ratas y liebres. Fíjense este dato. En América Latina, exactamente en Chile, decían que se podían transformar en una especie de chonchón. ¿Qué quiere decir esto? Que de la bruja le salían patas y en sus orejas le salían alas. ¿Va? Evidentemente México, al ser un país tan rico en tradición, tan misterioso, güey, y lleno de cultura, estas leyendas, pues la verdad es que no somos exentos. Esta es una historia que explicaba nuestra abuelita, no sé si ustedes también se las platicaron, pero esto, cuando las brujas llegaban a una casa, güey, y si querían robar al niño, lo que hacían ellas era como succionarles su sangre y su energía. Entonces la tradición decía que tú tienes que poner unas tijeras en forma de cruz abajo de la almohada del niño para que la bruja, al momento de succionar la sangre, se cortara la lengua, güey, y no lo pudiera hacer. Okay. Eso era como lo que te decían, güey. Y aquí en México, güey, hay una historia bastante conocida que se llama las brujas chupasangre, güey, o tlahuelpuchis, que les atribuían muertes de bebés así inexplicables, y la gente de Tlaxcala, porque es donde se desarrolla la historia, creían que los niños morían por la muerte de cuna. Y eran brujas. Y eran las brujas, güey. Al final, las tlahuelpuchis eran mujeres comunes y corrientes hasta la edad donde les llegaba su primera menstruación. Ahí desarrollaban todo su poder, güey. O sea, como toda la magia, ahí la desarrollaban, güey. Los ataques de estas tlahuelpuchis eran entre las 12 y las 4 de la mañana, y las víctimas eran bebés que no estaban bautizados. Bebían su sangre para poder vivir eternamente, y se dice que ellas también se transformaban en aves. Al final, cuenta la historia que si tú matabas a una tlahuelpuchi, te maldecías y te convertías en una de ellas. Verde, ¿no? O sea, Y otra cosa importante, güey, es que las tlahuelpuchi jamás atacaban a su familia, excepto si tú, güey, le revelabas que en tu familia había una tlahuelpuchi. o sea, si las traicionabas. Exacto, ahí sí te atacaban.
No tenemos Bueno, ninguna Tlahuelpuchi. Está buena, ¿no? Y luego hay una historia, güey, que sucedió en Coyoacán, que también no sé si se la saben, pero es muy sonada, güey. Y dicen que ahí había una bruja igual que chupaba la sangre, güey. Y todo como la historia cuenta que había un hombre que era como muy, digamos, codiciado por las mujeres. Tenía como mucho pegue, pero él estaba enamorado justo de una mujer muy bella. Pero todos hablan mal de ella en el sentido de que era bruja, de que hacía como hechizos y encantamientos. O sea, a este güey no le importó y hizo todo lo posible por enamorarla y al final se casó con ella, sin importar lo que la gente decía y lo que su mejor amigo le decía, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y todo va a transcurrir normal hasta que él se da cuenta que todos los días le hace la misma comida, güey, que era Toloache. era moronga. No, man. En México, güey, para nuestros amigos que nos están escuchando en otros países, en México la moronga es la tripa de cerdo rellena de sangre con grasa. Entonces todos los días, güey, pues comía eso, güey. Comía eso, ¿no? Hasta que un día llega y le dice a su amigo, oye, estoy cansado de que mi mujer me haga todos los días, güey, esto, ¿no? Y le dice a su amigo, güey, te lo dijimos. Te dijimos que tu esposa era bruja. Y tú nunca nos quisiste creer, ¿no? Evidentemente él no le quiere creer, ¿no? Porque está enamorado, porque es su mujer, por lo que ustedes quieran. Entonces, pero al final sí se va como con esa espinita, güey. Y llega a su casa y le dice, oye, mujer, ¿por qué siempre haces moronga de comer, no? Y ella le cuenta como el argumento de, pues es que mi papá tiene una carnicería, a mi hermano le toca las vísceras, a mi otro familiar le toca otra parte del cuerpo y a mí me toca la sangre. Entonces es como una forma de apoyar a mi papá para que no tengan como pérdidas, ¿no? Evidentemente el esposo, güey, no les cree. Dice, no, o sea, tu argumento no me es válido. No. ¿Qué es lo que hace, güey? Pues en una noche le hace creer a su esposa que está dormido. Escucha cómo su esposa se levanta de la cama, va hacia el salón donde tiene una chimenea y por la chimenea ve cómo se está quitando la piel. No, man. Para convertirse en un animal. Él ve cómo una bola de fuego se mete por la chimenea y sale, güey. Él queda totalmente aterrado y la espera, güey. Pero para esto, la piel que deja ella abajo en la chimenea, güey, esto, güey, la quema. Quema su piel, güey. Y llega el momento en el que la luz del día empieza como a amanecer. Se escucha cómo llega de golpe una bola de fuego a la chimenea y empieza a gritar, güey, así con gritos de desesperación porque no encuentra su piel, güey. Entonces él cuenta que se pegaba contra la pared y lloraba del dolor porque no encontraba su piel. Y al final cuentan que jamás se supo nada de la señora. No pudo regresar, bruja, güey. Está bien, cabrón, güey, qué buena historia. Oigan estas historias en México, que es como un país súper tradicionalista. Y ya para terminar, hay un dato bastante importante y es la noche más importante para todo el tema de las brujas y es la noche de Walpurgis, que es exactamente el 30 de abril. En toda Europa y en parte de Asia creían que esta noche los muertos se aparecían en el mundo de los vivos mediante puertas que se abrían en planos astrales. Pero la iglesia cristiana, al ver pues como tradición tan misteriosa y incomprensible para ellos, la transformó, otorgándole el calificativo de Noche del Diablo. La noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo, güey, antes de que salga el sol, justo 6 meses antes de Halloween. Entonces, las brujas, para joder a la iglesia, güey, han hecho este día y esta noche que se lleve a cabo el mayor aquelarre de todo el año, güey. En donde adoran al demonio Mefistófeles, o Mefisto, que es el amo de la mentira. O sea, no es el día del niño, es el día de la bruja. No. Actualmente aún se practica la brujería llamada Wicca, que es una tradición chamánica, mágica y espiritual, con raíces en el mundo celta y que busca como esa conexión y ese regreso de lo
que la naturaleza te da a ti, tú se lo puedas devolver, ¿no? Para que tú seas una mejor persona en todos los sentidos y una persona más sabia. Y también está el vudú, que a diferencia de lo que nos comentaba Carlos, este vudú se refiere como más al culto de la naturaleza y a los antepasados, en donde los vivos y los muertos conviven el uno al otro, sin hacerse daño. Pues ahí como decías, o sea, digo, las brujas creo que sí son como el monstruo más famoso tal vez de la historia. En todas las culturas lo estamos viendo, pero algo que me causa mucho la atención es que las brujas también pueden transformarse en animales, ¿sí? Y en las culturas mesoamericanas tenemos a los nahuales. Ah, claro, sí. Ahí, por ejemplo, el Va muy origen de la es, mano, ¿no? sí, de la mano totalmente. Es nahual, que significa mi vestidura o mi piel. Se creía que eran seres con poderes mágicos, normalmente eran brujos o chamanes, que podían adquirir capacidades de animales como la vista de halcón, el oído del jaguar, y principalmente en las culturas maya, tolteca, mexica, referían que eran los dioses que descendían transformándose en animales para cohabitar con todos los pueblos que aquí estamos mencionando. También existe la creencia de que todos cuando nacemos tenemos un animal protector. Este animal se va a encargar de guiarnos y protegernos, lo llaman como un guardián. Tótem. Ajá, sí, totalmente. No. En el calendario maya existen 13 lunas y está como muy especificado. Si quieren saber cuál es el nahual que tienen ustedes por su fecha de nacimiento, tenemos, a lo mejor tú de qué fecha eres, Max, ¿de noviembre, del 11 de noviembre, del 3 de noviembre? 3 de noviembre. Del 18 de octubre al 14 de noviembre es la lechuza, güey. Ok. Se supone que este animal Está chido. los guía, por ejemplo, y son intuitivos, sociables, sabios y con temperamento volátil. Son espirituales y ensimismados. Eso me define. Yo soy de agosto, güey. Ahora dime qué soy. Va, ¿de qué día, güey? Agosto 16. Ok, O sea, entonces... pero ¿cómo es, güey? O sea, ¿por rango de fechas? Sí, el rango de fechas. Por Pues ejemplo... yo soy 10 de agosto. No sé si mira, me además, equivoco. el 10 de agosto y el 16 están en el mismo. Es del 27 de julio al 22 de agosto y son murciélagos. No. Batman. No, ya les tocó lo peor con lo del COVID, Ay, si ubicas a Batman, güey. Sí, son los Bruce Wayne. La vida es depende de cómo la veas. Y yo la veo como Batman. Yo la veo como Una Batman. sopita de murciélago. Se supone que son de personalidad dominante, son líderes ingeniosos y con objetivos firmes. Ahora yo, por ejemplo, soy del 9 de julio. El 9 de julio es del 27 de junio al 25 de julio y es la tortuga, güey. O sea, soy hogareño, amante de la naturaleza, familiar. Y si quieren saber más sobre cuál es Su fecha. para conocer el nahual que los está cuidando, con gusto vía redes sociales, mensajes y demás, Está bueno. podemos hacerles, ¿no? Ahora, los nahuales pueden transformarse entre animal y humano. Dicen que hay dos formas en las que existen los nahuales. La primera es, entran en un trance y se conectan con un animal. Sin que se mueva esta persona, este brujo, chamán o nahual, se conecta con el animal y puede andar como a voluntad. A lo mejor como lo vieron en la serie de Game of Thrones, uno de los hermanos, Brandon Stark, le llaman el cuervo de los tres ojos, pero se conecta con los animales y puede ordenar que ellos actúen a su voluntad. Y la otra forma en la que los nahuales también tienen una transformación, esta sí es física, y más o menos como decía Rafa con el tema de las brujas, empiezan a transformarse en un animal, el animal que ellos sientan como la mayor conexión, y pueden empezar a recibir esta metamorfosis y andar de repente como un jaguar, como un perro, y hacer lo que quieran hacer. Ahora, estos nahuales son totalmente cultura americana, bueno, mesoamericana, y creo que son excelentes monstruos, si los podemos llamar monstruos. Porque en teoría son buenos, ¿no? Sí, son seres totalmente místicos y en estricto sentido son seres que te están protegiendo. Claro. ¿Has visto el video de la niña perro de Tampico, güey? Está muy cañón, güey. Está bien cañón, ¿no? Sí. O sea, que al final creo que salió que era como una niña enferma, de alguna como enfermedad que le hace caminar así, güey, pero está bien cañón, güey. O sea, ver algo así, por más que me digas que son buenos o algo así, pues sí te saca un susto, güey. Sí, güey. Está bien interesante eso, güey, así bien loco.
Sí, pues bueno, el tema que yo les traigo después, este monstruo, creo que es un clásico ya verlo en todos los 31 de octubre y 2 de noviembre. Ponerse el papel de baño rodeando todo el cuerpo. O las vendas, o las vendas. Sí, claro. Y pues les estoy hablando de las momias. ¿Qué pasa con las momias? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Como tal, las momias, pues ya saben que era un proceso con el cual los egipcios querían conservar los cuerpos de los faraones o de personas muy importantes de su tiempo, ¿no? De la mejor manera posible. Ajá, de la mejor manera posible. Estos pues los enterraban por abajo de la arena, porque como la arena es un ambiente muy árido, lo que hacía era absorber toda la humedad del cuerpo y iniciar el proceso de momificación. Aparte de que, bueno, estaban acompañados de rituales y de amuletos que eran puro oro y piedras preciosas, porque decían que esto les ayudaba a cruzar al otro mundo. Pues bueno, ¿cómo empieza esta leyenda de que las momias son malas? Empieza con uno de los faraones, yo creo el más conocido a nivel de hoy, al día de hoy, que es Tutankamón. Sí, claro. Siendo Tutankamón, porque ahí les va un dato, un faraón de segundo rango, porque no fue de los faraones más importantes. ¿Neta? ¿En serio? Y tal vez es el faraón más famoso de la historia. Exactamente. ¿Cómo empieza la historia? Bueno, en 1922, John Carter, que es un antropólogo, va a Egipto porque le avisan que acaban de encontrar una entrada secreta a una tumba. Entonces, él va acompañado de Lord Cavanagh, que era el que iba a financiar la expedición. Aquí es donde empiezan a pasar todas las cosas interesantes, porque al momento de romper la entrada a la tumba y al momento en que Lord Cavanagh se asoma y la puerta decía así: la muerte vendrá con alas ligeras sobre el que se atreva a violar esta tumba. Verde. Entonces Lord Cavanagh se asoma y John Carter le pregunta: ¿qué ves? Y le dice: el paraíso. Porque entra y ve oro por doquier, así kilos de oro y piedras preciosas. Y investigando un poco más, encuentran 3 tumbas. Las primeras 2 tumbas estaban vacías. Eran solo por si llegaban a robar, pues que se robaran las primeras 2 y no se robaran la última, en donde yacía Tutankamón. ¿Y cómo empieza el mito de esta leyenda de que si profanas la tumba de Tutankamón no tienes que ver algo que ver con Tutankamón, la muerte te acechará? Pues bueno, este John Carter, cuando estaba investigando en la tumba de Tutankamón, para no sentirse tan solo, porque era un ambiente muy pesado, tenía un canario en una jaula. Un canario, un pajarito. Un pajarito, sí, para que estuviera cantando todo el día. Ajá. Pues resulta que a los 2 días de que llevó el canario, una cobra se lo come al canario. Logra entrar a la jaula, se lo come y adiós canario. Y dicen que la cobra es el animal que protege a los faraones. Ah, cabrón. Ahí empieza lo cabrón. Pues bueno, la primera muerte es del Lord, claro, el que se atrevió a asomar la cabeza por la tumba. ¿Y cómo creen que murió? Resulta que le picó un mosquito en la cara. Entonces, afeitándose la barba al día siguiente, se cortó esa herida del mosquito y contrajo una infección fuertísima. No inventes. Y murió por 3 días. Así murió. Lo pica un mosquito en la mejilla, se afeita, se corta el bultito del mosquito y muere de una terrible infección en la cara. O sea, pues se le relaciona como que hubo ahí una maldición. Sí. Y te voy a decir por qué. Solo les voy a ir contando uno por uno. No todos, pero los más fatídicos. Hubo 30 muertes relacionadas a la tumba de Tutankamón. El hermano de Lord Cavanagh muere al día siguiente que su hermano de un infarto fulminante. El profesor amigo de John Carter, que estuvo en el momento de la expedición, ataque al corazón. La radióloga que hizo exploraciones a la momia tuvo un ataque al corazón también. Van más de 30 muertes relacionadas con Tutankamón y ya ningún director de museo se atreve a firmar una petición para prestar el oro de Tutankamón. Sí, no.
También cabe mencionar las famosas momias de Guanajuato. Sí, están impresionantes. Les recomendamos ir. Sí, están buenas. Hay incluso una que es un feto momificado, ¿no? Es la O sea, momia más chica del mundo, justamente. Ajá. Sí, son Y buenas. estas momias igual son las únicas momias del mundo que se dan por sucesos naturales. Porque hagan de cuenta que había un panteón en 1800. En 1900 el estado de Guanajuato decide que ya va a usar esa tierra para otra cosa. Entonces, como los familiares no podían pagar por sus seres, pues los empiezan a exhumar, los empiezan a sacar. Y es cuando se dan cuenta que estaban en excelente estado. Y es cuando relacionan que la tierra es tan seca en ese lugar del panteón que se empezaron a momificar naturalmente, porque toda la humedad de su ser pues se secaba, ¿no? Ya. No se descomponía, sino que se secaba. Sí, estaría bien loco, güey, que estuvieras ahí en el Museo de las Momias en Guanajuato y de repente te quedas encerrado. Y relacionado un poco a tu tema, hay una momia que la mataron por ser bruja. No. La mataron, decían que hacía rituales extraños, le empezaron a culpar todo, entonces fue de las primeras momias que enterraron en ese panteón. Mataron a la bruja y pues después ya se dieron cuenta que estaba momificada. También hay un evento muy chistoso. En 2011 dijeron que se habían perdido 21 momias. Y luego, Así, mágicamente, o sea, un especialista en momias de México dijo, faltan 21 momias, ¿dónde están los cuerpos? A lo que el gobernador tuvo que salir a decir, las momias están bien guardadas, no se han movido de su lugar, no se preocupen. Pero aún así, a día de hoy, no se sabe dónde están esas 21 momias. Solo que ya salieron a decir que están guardadas. No, está cagado. ¿Será que se muevan solas? No sé. no, esto no pasa. Y también se pueden modificar, bueno, hay varios como casos de que han encontrado personas congeladas, ¿no? ¿Qué? Así como en montañas, así como con nieve, así, que salen pues, después de muchos años así. Sí, ya. súper bien conservadas. En el Everest hay varias momias. O el Capitán América. Seguro, güey. Y pues en el cine, pues la película de la momia, ¿no? Sí, También. es muy buena. Las mexicanas también son buenas. Sa- La leyenda de la momia. el santo El santo contra las momias de Guanajuato, güey. Exacto. La recomendación. La momia azteca también está buena, güey. Ese tipo. Pues vamos a pasar con el último monstruo del día de hoy, que son los famosísimos vampiros. El platillo fuerte. El platillo fuerte Se me de antojó un vasito de sangre. Diría vampiro. Los vampiros, según el folclore de diversos países, son esta criatura que se alimenta de sangre de otros seres vivos, la cual beben de su vena yugular en la mayoría de los relatos. Y es importante mencionar que no solamente se alimentan de sangre humana, o sea, también pueden beberla de ciertos animales. Rata, güey, por ejemplo. O de ratas. Eso me recuerda a una película. A través del tiempo, los han descrito como seres terroríficos, pero también los han descrito como seres hermosos. Sí, Los han descrito como seres sin huesos, con ojos brillantes y rojos, dos largos colmillos afilados, no envejecen, se pueden convertir en murciélagos, le temen a los crucifijos, no tienen reflejo, odian la luz del sol, y pues hay incluso algunos que brillan si se exponen a la luz del sol. eso es Crepúsculo y no es cierto. Los amigos de Max. También hay algunos que, según yo, o sea, dependiendo de cada vampiro, tienen un poder en específico. Sí. Que ya es algo más como peculiar, ¿no? Como en Entrevista con el vampiro. Ajá, Gran película. gran película, entrevista con el... Hay datos sobre estas criaturas desde el año 4000 a.C. Oh, son súper antiquísimos. Sí, para que tengas una idea, estos son mencionados incluso en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Su origen tiene diversas vertientes. Para empezar, el término vampiro se utilizó por primera vez en el lenguaje inglés hasta mediados del siglo XVIII, cuando se utilizó en el poema The Vampire of the Fence en 1734. O sea, de ahí fue la primera vez que se utilizó la palabra vampiro. Y hay una historia que encontré que me gustó un montón, que ustedes ubican a Caín y Abel, ¿no? Sí, claro. Los hijos de Adán y Eva. Caín mata a Abel y es desterrado, pero se dice, o hay quienes dicen, que no solamente fue desterrado, sino que fue condenado a temerle al sol de por vida, güey, y a vagar con una sed de sangre insaciable, güey. Es decir, es el Primer primer vampiro de la historia, que también, Nathan Sumner,
es el primer asesinato en toda la historia, claro. en todos los tiempos. Entonces, Caín va desterrado ahí caminando por la vida sufriendo y se encuentra con Lilith. Y aquí les voy a explicar quién es Lilith de manera muy rápida. Ella es la primera mujer que creó Dios junto con Adán. Sin embargo, Lilith era sumamente dominante y muy rebelde, muy independiente. Entonces también la destierran y Dios lo que hace es crear a una mujer, en este caso a Eva, a partir de la costilla de Adán. Entonces Lilith lo que hace es, pues ella ya cuando la destierran se vuelve como amante de ciertos demonios, se encuentra a Caín y ella le enseña a aprovechar los poderes que hay en el beber la sangre y a canalizar su sangre. Esa Lilith es mala. Sí, que dicen que es la diosa de los demonios. Sí, güey, así, tal cual. Y Caín, el primer vampiro de la historia. Hay muchísimos vampiros, digo, tanto en la literatura como en la pantalla grande hemos podido ser testigos de un sinfín de historias, pero la más famosa creo que es la del príncipe de Valaquia, Vlad III, conocido también como el tirano, Vlad o Tepes, el empalador, y estoy hablando ni más ni menos que al hombre que Dios abandonó, Drácula. el conde Drácula. No, y aparte la novela de Bram Stoker. Justo, y es a lo que voy, pero Vlad III fue conocido como el empalador. Era el príncipe de Valaquia, sí existió, güey. Es de la historia de Rumania, güey. Y le decían el empalador debido a que después de que torturaba a sus enemigos, los asesinaba a través del empalamiento, güey. O sea, los dejaba enterrados ahí en el campo. Asesinó a más de 100,000 personas. 100,000 personas. Gobernando Valaquia, que ahora es parte de Rumania, como les decía. Y más tarde, Bram Stoker asoció el nombre de Drácula con el vampiro ficticio que escribió en su novela. No les vamos a contar por dónde les metía los palos. Pero era el empalador, güey. Y creo que los monstruos nacen en momentos socioculturales muy específicos, ¿no? Claro. Y en esa época la gente realmente se preguntaba qué harán los ricos, güey. Entonces, cuando publican ya la novela de Bram Stoker de Drácula, dio lugar como a la creación de lo que podríamos denominar como el vampiro contemporáneo, güey. Ahí ya nació como esta figura de vampiro que conocemos. Ya después Hollywood se encargó del resto y al día de hoy se han filmado más de 300 películas sobre vampiros. Wow. Sí, y aún así la industria zombie ha ganado mucho más dinero que la de los vampiros. No, y la verdad es que los vampiros son el mejor monstruo de la historia. En mi humilde opinión, la mejor película de vampiros es la de Gary Oldman, güey, de Drácula de Bram Stoker, güey. Híjole, yo también podría decir que Entrevista con el vampiro es mi favorita. Sí, por dos. También hay películas, Entrevista con el vampiro con Tom Cruise y Brad Pitt de vampiro está buenísimo, güey. Underworld también. Sí, bueno, Inframundo yo creo que, mezclar licántropos con vampiros de esa forma. De una manera como mucha acción y todo este tema. Sí. Está muy bueno. ¿Han visto la de Drácula Untold? La de la historia jamás contada. Sí, es muy buena película, güey. A mí me gusta un montón también eso. Y bueno, también tenemos series como Vampire Diaries, ¿no? Incluso la tan famosa saga de Twilight que sinceramente ya no le tengo como tirria ni nada. O sea, al final de cuentas cada quien cuenta como su versión de los personajes. No son mis personajes como la representante del vampiro favorita. Fue muy famosa, sí. Fue muy famosa, incluso hay una parte en la pelea donde le vuelan la cabeza al papá de los Cullen, güey, que la neta está bien chido. Está bueno. Ya al final, en la última película, güey. Y bueno, también la película de Déjame Entrar, en la que te hablan que los vampiros no pueden pasar si no los invitas tú, güey. También esa peli es muy buena. Creo que tiene un remake, ¿no? Porque es como sueca, según yo, o ucraniana, una cosa así. Y el remake americano. En México también hay películas icónicas del vampiro, güey, como El vampiro y El ataúd del vampiro con Germán Robles. Son películas buenas, de blanco y negro, con Abel Salazar, con todos esos actores que hacían, yo creo que un buen cine mexicano. Sí, la época del cine mexicano estaba chido. Y esa película está buena, güey. El ataúd del vampiro está buena. Sí, y por ejemplo, también tenemos al vampiro canadiense, güey. Al vampiro fronterizo al vampiro fronterizo, güey. No, y ya para concluir con otros rasgos importantes de estas criaturas, es el famoso beso del vampiro, güey.
que es el modo en el que te convierten o pueden convertir a alguien en vampiro. Los vampiros te vacían la sangre, te chupan la sangre y después te vuelven a llenar con la sangre y es el modo en el que ya te transformas, ¿no? Y Pero aquí solo si quieren. sería importante, sí, claro, güey, sería importante mencionar el esfuerzo que hizo Edward Cullen en Twilight, güey, para transformar a su novia en vampiro, güey, ¿no? Pero sí, la neta, esta como parte es importante. Sí te puedes convertir en vampiro si un vampiro te devuelve o te rellena de la sangre como contaminada. O como en la entrevista con el vampiro que te dan a beber de su sangre, ¿no? Que también es como la forma que así es. refiere. Porque eso del vampiro suena medio mal, güey. Los besos del vampiro, güey. Sí. El beso del vampiro. Güey, porque también otra película bastante icónica de toda esta historia de los vampiros, güey, es Nosferatu. Ah, sí. Güey, pero Nosferatu es como una palabra, como un sinónimo de vampiro, güey. Ajá, porque solo yo he entendido es que la viuda de Bram Stoker, cuando hicieron Nosferatu, no tenían los derechos de ese vampiro, güey. Entonces crean esa película y ella dice, no, tú no tienes los derechos de Drácula, o sea, ¿Pero de cuál? ¿De la de Nosferatu? ¿La peli de Nosferatu? Entonces la quita, o sea, como que la quitan de la desaparecer. censura. Y la poca gente que la pudo rescatar, güey, es la que ha hecho que hasta el día de hoy la conozcamos, güey. Está bien interesante esa historia, güey. Y bueno, siguiendo con las características de los vampiros y también mencionando ahí a Bram Stoker otra vez, se dice que el ajo asusta a los vampiros, güey. Y esto proviene gracias a que Vlad el Empalador padecía una enfermedad llamada porfiria eritropoyética, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por retraer las encías, haciendo que tus dientes parezcan como salidos. Causan fotofobia, que es una intolerancia normal a la luz, y esta enfermedad se puede como agravar si tienes contacto al aroma de un ajo, güey. Entonces esta enfermedad la tomó Bram Stoker para como describir como las características de su vampiro, güey. Órale, viene de ahí, chido. La forma de matar a un vampiro, pues ya lo conocen, es enterrándoles una daga en el corazón, güey. Y voy a hacer un hincapié en que vean la película todos, ¿no? La película de Bram Stoker, de Gary Oldman, que es un reparto, güey. Winona Ryder, sí, claro. Anthony Aparte Hopkins. se casaron en esa película, de verdad. Sí, porque se supone que el sacerdote que oficia la misa en la película era un sacerdote de verdad. Entonces, en este sentido, Keanu Reeves y Winona Ryder están casados. Sí, güey, está bien chido eso, güey. Oye, bueno, hay muchísimos monstruos. También creo que podríamos hacer la mención honorífica de el chupacabras. Aquí en México fue muy famoso en la década de los 90. El abominable hombre de las nieves, o conocido como Yeti, que es como un simio que está obviamente en las nieves. Frankenstein, güey. Frankenstein, o sea, por ejemplo, Frankenstein yo creo que es uno de los monstruos más famosos de la historia. Que hay un debate, para ver si Frankenstein podía ser considerado como zombie, güey, o no, y ya al final como que con todo este tema de los... Soy Frankenstein. De los clavados con los zombies dicen que no, Frankenstein simplemente es una creación, güey. Y para ser un zombie tienes que ser un muerto viviente, güey. Sí, es la versión de Pinocho en monstruo, ¿no? Claro. Sí, pero pues espérenlo para el próximo año. Bueno, pero próximo 2 de noviembre. Películas de los monstruos que hemos hablado, ¿no? O sea, aparte de las que ya dijimos. Y películas de terror, ahora aprovechando que va a ser fin de semana es Halloween, hay que recomendar algunas películas. Por ejemplo, en el caso de los hombres lobo, un hombre lobo americano en Londres. Esa es muy buena. Esa, como ya dijimos, toda la saga de Inframundo. La rebelión de los Lycans, ¿no? Sí, es muy buena toda. Inframundo es mi recomendación. En el caso de las brujas, pues The Witch. La bruja de Blair. La bruja de Blair, que es como ya icónica, una película de culto. Hay una película que es bastante buena que se llama Jóvenes Brujas. Sí, claro, sale Naomi Campbell, ¿no? Exacto. Sabrina, por ser la bruja adolescente, claro, güey. Sí. La de Hansel y Gretel con Cazadores de Brujas. Sí. Claro, hay una medio chafa con Vin Diesel que se llama El último cazador de brujas. Sí. Fíjate que la primera media hora de esa película es muy buena y después dices, no. ¿Qué pasó? Sí, le cambiaron de director, güey. Las brujas, que ahora viene ya el remake con Anne Hathaway. No, pero esa de las brujas donde convierten en ratoncito al niño, ¿no? Esa es la Y no olvidemos una mención honorífica, güey, a la bruja del 71.
No sé de qué año, güey, pero... Sí, claro, sí. Pues yo les recomiendo, o sea, de terror, películas de terror. La de La Casa Muda es una película uruguaya que les va a sacar un susto bien cañón. Otras películas de terror que podamos Sí, recomendar. pueden ser. Entrevista con el vampiro. Sí, yo creo que esa. Si no la han visto realmente, vean esa De película. zombies, también hay una que se llama Tren a Busan. Eso no la he visto. Está chida, güey. Se desarrolla la historia en un tren. Es coreana, me parece, güey. Véanla, está Sí, los coreanos hacen muy buen terror. buena esa película. Pues de momias, Sí, vean La Momia. Sí, La la Momia es buena. buena. Hombre Lobo y Vampiro está Van Helsing. Van Helsing. Es que tiene varias versiones, ¿no? Sí. Porque según yo, el primer Van Helsing era Sean Connery. Pero Anthony Hopkins es Van Helsing en la Secret. Güey, y a mí, ya como por último, una película que me gustaría que sí te van el tiempo para ver. Es una película mexicana de Taboada que se llama Veneno Parada. Son dos chavitas que practican la magia. Y aparte de ser mexicana, creo que es la mejor película del Conde del Terror, güey. Veanla. Y digo, ya que estamos en temporada de Halloween, a lo mejor esto no tiene que ver con monstruos, pero sí tiene que ver con un buen cine mexicano. Y se llama Esta noche hasta el viento tiene miedo. Es un clásico. Tal vez está difícil que la consigan, pero si la pueden conseguir. La versión de hace 30, 40 años, ¿no? Sí, no la de... No la de Marta y Gareda, No. con Omar Chaparro. Te presento a Claudia. Kilómetro 31. Kilómetro 31 es muy buena, tienes razón. Pues cualquiera de James Wan que hablamos en el capítulo pasado, también Conjuro, Bueno, Insidious, la primera Insidious siento que es un peliculón de terror. Y vean El Títere, Dead Silence, súper recomendado. Así que pues muchas gracias. Si quieren dulce o truco, háganlo saber. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Espero que hayan pues disfrutado el capítulo de hoy, que pasen una muy agradable Halloween y Día de Muertos. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Dulce o travesura. Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Stephen King. Y esto fue Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos. En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast, en Facebook como Proyecto Insomnio y en Twitter como @InsomnioPodcast. Te deseamos un gran día y hasta la próxima.